Listo. ¿Me confirman si ya recibieron la solicitud de grabación? Sí, señora. Listo. Entonces, bueno, maestros, maestras y demás invitados a este espacio de la Red de Ciencias, le damos una cordial bienvenida a nuestro primer encuentro del año 2023, un espacio que hace parte de la programación virtual de nuestra red y que hoy vamos a compartir con ustedes desde un tema muy importante con una invitada muy especial, que es la profesora Lady Joana Bedoya Gudelo, profesora de la institución educativa Mano Amiga del municipio de Bello, pero que hoy, digamos, viene a compartir todo ese conocimiento, todos esos saberes construidos alrededor de la educación para el cambio climático con los maestros de la red. Joana hace parte también de la red, está dentro del equipo de maestros coordinadores también de estos espacios y pues qué rico que sea ella también quien se haya animado a abrir este ciclo de webinars de la red para el año 2023. Entonces le voy a dar la bienvenida a Joana y a ustedes también, maestros y maestras. Recordemos que tenemos habilitado nuestro chat para cualquier pregunta, inquietud que se dé en el desarrollo del taller. Igualmente recordar, como los dije al inicio, poder llevar el control de nuestro micrófono para que podamos desarrollar la sesión sin contratiempos y si tenemos alguna pregunta o participación, utilizar los comandos que tiene la plataforma de Zoom para hacer nuestras intervenciones, es decir, alzar la mano si queremos hacer una participación directa o ir dejando, como lo dije anteriormente, nuestros comentarios por el chat. Entonces, le damos la bienvenida a Joana. Joana, voy a aquí abrir tu micrófono. Adelante. Profe Joa, espérame que aún no me abre tu micrófono. Tengo que habilitarlo desde acá. Dame un segundo, profe. Profe, ¿puedes habilitarlo tú misma? Algo aquí no me permite activarte el sonido. Ahí, Joa, cancelar silenciar. Ahí. Listo, profe. Te Ahí escuchamos están ahora sí. todos. A Jesse, muchas gracias y a todos los que se unieron también muchas gracias por tomar el tiempo de poder compartir estas experiencias con ustedes y también a lo largo pues del desarrollo del taller también puedan compartir con nosotros ese conocimiento que tienen y experiencias que tienen en el aula, ¿cierto? Como ya les dijo Jesse, yo soy Lady Joana Bedoya Gudelo, docente del Colegio Mano Amiga, licenciada en Biología y Educación Ambiental de la Universidad del Quindío. Ejerzo como docente de Biología, Ciencias Naturales desde el 2012. Ha sido pues muy grato el poder compartir con ustedes este tipo de experiencias y esperemos pues que a lo largo del taller logremos como el objetivo de poder despertar en ustedes el pensamiento climático y si quizás ya están ahí como en actividad con respecto a todas las actividades que tienen relación con promover estrategias didácticas para el pensamiento climático, también las puedan compartir con nosotros. Esos son los tres principales momentos que vamos a desarrollar en el taller. Una primera parte va a ser la de exploración, donde invitamos a que compartan con nosotros, nos cuenten cómo se ha visto afectado el territorio de ustedes con el cambio climático. Va a haber un eje central de desarrollo, donde conversaremos acerca de conceptos importantes, datos mundiales, nacionales y departamentales, para luego socializar algunas estrategias didácticas para el pensamiento climático. Y cerraremos entonces con la reflexión pedagógica, donde compartiremos mis acciones climáticas, qué estrategias aplicas que sean ejemplo para promover el pensamiento climático. Y pues cerraremos obviamente con un conversatorio donde despejaremos algunas dudas y aportes, teniendo claro pues que hay conocimiento que quizás yo pueda tener, que pueda sumarse al que ustedes tienen también y podamos entre todos solucionar esas dudas y darnos aportes. Entonces, para que iniciemos entonces este taller, vamos a desarrollar la primera sesión, que es la parte de exploración. Entonces, están todos invitados a escanear el QR que está ahí para que escriban su nombre y nos cuentes
¿Cómo se ha visto afectado tu territorio con el cambio climático? Mientras logran como ingresar, Yesenia me porfa compartiendo el enlace también con los otros profes que estén ahí en el chat. Claro que sí, Joa, ya lo tenemos compartido Bueno, sí. maestros y maestras a través de nuestro chat. Ahí pueden encontrar el enlace a la plataforma donde pueden dejar su participación. Es muy importante ahí que nos cuenten de qué municipio, desde dónde se están comunicando, para que podamos entre todos validar un poco cómo nos está afectando el cambio climático, desde esas diferencias también territoriales que tenemos en el departamento. Sí, entonces desde las diferentes situaciones que se puedan presentar y que como consecuencia afecta a nuestro territorio, el cambio climático, es importante que seamos como muy puntuales en aspectos como, por ejemplo, en mi sector, el lugar donde estoy ubicada en el municipio de Bello, es en el barrio El Trapiche, y al lado muy cerca de mi casa queda el colegio. El colegio está rodeado, pues les voy contando, ¿no? Cómo afecta mi territorio el cambio climático. En la parte de atrás del colegio hay dos quebradas que se unen y siguen pues, su recorrido hasta que llegan hasta la estación Niquía y ahí ya llegan al río Medellín. Generalmente cuando el clima afecta con respecto al aumento de las lluvias, pues el nivel sube y ha afectado a las personas que viven a lo largo de las riberas de esas dos quebradas. Y en consecuencia pues a la población educativa. Nos hemos visto pues afectados en la posibilidad de tener que colaborar con bueno, algunos estudiantes que han tenido pues como situaciones difíciles con respecto a inundaciones porque viven cerca, y la afectación más cercana fue el lunes, que cayó hacia este sector una granizada y afectó la huerta escolar. Nuestras lechugas se vieron afectadas por el aumento pues de la lluvia, igual el cultivo de cilantro, pues aquí dentro de la institución. Y en las casas cercanas hubo inundaciones porque las alcantarillas subieron pues el nivel de capacidad para poder soportar toda la lluvia que estaba cayendo e ingresó a algunas de las casas. Y lo mismo ocurrió en el colegio, se nos inundaron 3 salones del primer piso de este bloque, y entonces como comunidad ahí a la primera hora nos vimos como en la necesidad de poder solucionar esa situación, y pues más adelante vamos a hablar de cómo esas afecciones, que aunque sean situaciones que no esperamos y que podamos considerar en algún aspecto negativo, también en algunos casos dan la oportunidad para hacer mejoras, ¿no? Eso también tenemos que tenerlo en cuenta, que no todo lo que está relacionado con el cambio climático es absolutamente negativo, sino que también permite como el que aprendamos a convivir con él. No sé qué respuestas hayan podido socializar ahí en el UCLA. Ya voy entonces. Hola, Joa. Vamos por Hola. aquí ya registrando algunas participaciones, ya los maestros están ingresando. Les recordamos, profes, por favor, en la respuesta indicarnos su municipio. En este momento tenemos 5 o 6 respuestas, pero todavía no sabemos de qué municipios son. Listo, entonces, Joa, ¿te parece si les damos 2 minuticos más para que Claro que sí. terminen de ingresar y luego podamos hacer el sondeo de la información? Listo. Entonces, profes, ánimo para ingresar al link o a través del QR y responder esta pregunta. ¿Cómo se ha visto afectado tu territorio con el cambio climático? Bueno, a lo largo del taller entonces vamos también a tratar de unirnos como región, ¿cierto? Y que no solamente lo que podamos conversar hoy se quede aquí en lo que vivimos, sino que también hagamos como extensiva esa posibilidad, que podamos llegar a otras personas, mostrar todo lo que podamos tomar de la reunión que estamos teniendo en este momento. Ya se les comparte el cloud. Esta es la información, esta es la plataforma de WooClap y aquí vamos también viendo cómo se van registrando esas respuestas. Allí ya hay unas que pueden ver, las pueden. Sí, ya las vamos viendo, cómo nos van saliendo en la pantalla.
Bueno, esta es una aplicación que permite dinamizar no solamente como esta parte en algunas actividades, sino que también tiene una zona como de elaboración de preguntas, a modo de encuestas, ya uno decide también de qué manera puede unir estas estrategias didácticas en el aula, ¿cierto? Bueno, entonces por acá, con respecto a la pregunta de cómo se ha visto afectado tu territorio con el cambio climático, desde San Pedro de Urabá, Antioquia, nos comentan el desbordamiento de ríos, fuertes lluvias, inundaciones, pérdida de cultivos, fuerte oleaje de calor, altas temperaturas. Desde Jericó, Antioquia, la cosecha de café se ha retrasado mucho. Desde Sabaneta nos cuentan que se han visto afectados por el aumento de las precipitaciones que ocasionan inundaciones. Bueno, varios nos comentan la pérdida de cultivos, inundaciones, días muy calurosos o luego muy fríos. Desde el municipio de, yo bajo por aquí, bueno, desde el municipio de Bello también está reportándonos inundaciones del Colegio Gega. Esas fueron como las mayores afectaciones que presentamos en el municipio. Y en general inundación nos reportan en diferentes sectores. Yo quedé por aquí. El aumento de la temperatura y el cambio del microclima nos cuenta el profe William Henao de El Peñón, Antioquia. Desde el municipio de Andes, suroeste de Antioquia, con el cambio en el clima, tenemos pocas cosechas de café, principal recurso económico, ya que las fuertes lluvias, que se bajó, las lluvias fuertes y constantes no permiten la florescencia. Y también entonces otra profe vecina, desde el municipio de Bello, sector Playa Rica, la granizada del lunes fue impresionante, la cuadra se inundó y se vieron afectadas muchas casas y locales comerciales. La quebrada La García, que es una de las quebradas que mencioné, sí, fue la que más nos afectó. Desde Copacabana reportan inundaciones, emergencias en las viviendas de los estudiantes, demasiadas heladas que dañan los cultivos, virus y enfermedades. Desde Chicorodo, Antioquia, nos comentan que trabaja en varias veredas de Carepa, Antioquia, y se ha afectado demasiado el cambio climático, ya que las fuertes inundaciones impiden llegar a nuestras veredas y sobre todo poder llegar a las aulas. Nuestros chicos se ven realmente afectados porque en sus casas inundadas no pueden hacer prácticamente mucho. Nos duele mucho eso porque no se logran completamente los aprendizajes propuestos. Desde Abenjurral, con el cambio climático se han visto afectadas las vías de comunicación y afectación de cultivos. Desde Bucaramanga, Girón, se ha visto afectada la región por inundaciones y afectaciones de los cultivos. Qué bueno que también se unan de otras regiones de Colombia. Buenas tardes, soy Andrés Moya, actualmente docente en la Institución Educativa Rural Santa Inés del municipio de Andes. En esta región se ha logrado evidenciar que las variaciones climáticas en los últimos tiempos han provocado largos periodos de lluvia. Por lo tanto, muchos deslizamientos de tierra, inundaciones, avalanchas y problemas de la cosecha de los productos agrícolas. En este sentido, resalto un hecho conmovedor que ocurrió el año pasado, exactamente en el corregimiento de Tapartó. Una institución educativa fue arrasada por el deslizamiento de tierra y en el hecho murieron 3 estudiantes y la institución quedó totalmente destruida. Sí, esa la recordamos bastante. Desde San Luis, el territorio se ha visto afectado debido a las constantes lluvias que provocan derrumbes en la vía Medellín-Bogotá. Por tal razón, algunos estudiantes no pueden llegar al colegio. La profe Liz Montoya en Medellín nos reporta inundaciones de las calles y desbordamiento de quebradas en Santa Cruz, donde trabaja. El profe Oscar de Jesús Gómez Córdoba se encuentra en San Luis, Antioquia, un municipio con mucha pluviosidad. En estos días la vía Medellín-Bogotá se vio afectada a causa de un derrumbe y paradójicamente el ser ricos en recursos hídricos nos hace un importante atractivo turístico. Además, somos foco de posibles hidroeléctricas, pero no es bien visto por la comunidad debido a las problemáticas ambientales que acarrean.
Bueno, Nos profe saluda. Joa, muchísima participación de los Sí, docentes. sí, por acá ya está, me faltaba la del profe Ferley, desde la Danta de Sonsón, sede de Jerusalén. No, se han visto afectados por las fuertes lluvias y aumento de la temperatura y derrumbes en la vía Bogotá-Medellín. Y desde el corregimiento de Bolombolo del municipio de Venecia, los elementos climáticos se presentan en extremo. Normalmente la temperatura es muy alta, pero cuando se presentan lluvias son muy fuertes, ocasionando el desbordamiento del río y derrumbes. Profe Joa, yo creo que vamos viendo una regularidad y demás colegas también en cómo las inundaciones en general se han vuelto una problemática derivada de asuntos de cambio climático muy marcada en nuestro territorio y digamos que en general en Colombia como país. Yo creo que ahí vamos encontrando un camino, un asunto también que nos permite pensar en cómo trabajar desde la prevención y la mitigación, ¿cierto? Desde nuestras acciones cotidianas frente a estos temas y cómo también en eso es necesario vincular la escuela y otros escenarios, la familia, otros espacios también a modo complementario que nos permita dimensionar también en gran medida la problemática que estamos viviendo. Entonces, a todos los maestros y maestras, muchísimas gracias por participar en esta trivia. De esto va a quedar también registro y les vamos a compartir. Y pues nos alegra mucho escuchar cómo acá estamos interaccionando desde distintas partes. Entonces nos hablaron de Copacabana, de San Antonio de Prado, de San Juan de Urabá, de Girón Santander. Vemos por aquí de donde más mucha comunidad de Andes y eso nos permite también ver que aunque estamos en distintos polos de la región, pues hay unas situaciones que estamos compartiendo y qué rico que a través de este taller podamos encontrar herramientas para atender esas situaciones y esas oportunidades también que esto nos brinda para la enseñanza y la sensibilización ambiental en el aula de clase. Esa es la reflexión que debemos como tener en cuenta, ¿no? Que es tomar de lo que nos pueda generar una afección, buscar como de qué manera podemos sumarnos para ayudar. Entonces, teniendo en cuenta en cómo nos afecta a cada uno de nuestros territorios el cambio climático, vamos a pasar entonces al desarrollo. En esa parte del desarrollo compartiré algunos conceptos importantes, datos mundiales, nacionales o departamentales y continuaremos con las estrategias didácticas que nos suman para el pensamiento climático. Es importante tener en cuenta principalmente que así como tenemos esas similitudes en las afecciones del clima, tengamos en cuenta que todo está conectado y que todo es parte de un sistema, ¿cierto? Aquí hacemos como énfasis en algunos componentes de esos ecosistemas que compartimos y los componentes principales. Encontramos entonces la biosfera, que sería todo lo que está vivo sobre el planeta, la atmósfera, que sería como el conjunto de gases que se encuentran en ella, la hidrosfera, que la vamos a identificar como el agua líquida, y la criosfera, que va a ser el agua en estado sólido. Esta gráfica se parte como en dos. En las dos partes se muestra el ciclo del agua, señalando principalmente los momentos de precipitación, filtración a los suelos, cómo las aguas subterráneas se van a desplazar para conformar entonces esos cuerpos de agua, cómo gracias a la radiación solar se va a generar entonces la evaporación, la posterior condensación en formación de nubes y finalmente pues en la variación del clima, las precipitaciones. Entonces en el lado izquierdo tenemos cómo el hielo marino en su punto de fusión va entonces a generar parte de la hidrosfera, en este caso es el océano, y todo lo que, pues todas las relaciones e interacciones que se brindan ahí. Asimismo, entonces se va a generar por acción del viento y del intercambio de calor, evaporación de esas lluvias y también pues gracias a la radiación terrestre que generan el sol, va a haber entonces ese ciclo hidrológico como desde los cuerpos de agua, sea hidrosfera o criosfera. Y cuando ya hablamos como de ecosistemas terrestres, vamos a encontrar entonces también parte de hidrosfera ya en menor cantidad, en lagos y ríos,
se ven obviamente esas interacciones entre el suelo y la biosfera en la superficie terrestre para que entonces pueda continuar el ciclo hidrológico para poder entonces generar como esos cambios que generalmente deben ser considerados parte de los ciclos biogeoquímicos el más importante, porque el ciclo del agua no transporta solo ese líquido, sino que dentro de ese líquido hay otros elementos como el carbono, el nitrógeno, el oxígeno, el fósforo, potasio y otros que se valen del ciclo hidrológico para poder entonces generar toda la dinámica que se da en todos los ecosistemas, ¿cierto? Para que nuestro planeta funcione de manera equilibrada. Cuando ya hay una afección principal en esos ciclos biogeoquímicos, generalmente el que estamos viendo es en los cambios del ciclo hidrológico, que es el que se ha visto más afectado, pues eso desequilibra todos los otros ciclos biogeoquímicos. ¿Qué ocurre entonces en ese caso? Ya cuando hay esos desbalances, lo que ocurre es que va a haber una variación y esa variación entonces puede generar efectos positivos o negativos. Dentro de esos ecosistemas terrestres, nosotros como Antioquia podemos encontrar la criósfera formada en los 6 complejos de páramos que presentamos como departamento. Entonces, unos están ubicados en los farallones, uno se llama farallones de Citará, en Frontino y Urrao y el Paramicho. Y los otros 3 están ubicados en la cordillera central, que sería el de Belmira, el del Valle de Aburrá y de Sonsón. Esos son como los complejos desde la criósfera que generan que en el deshielo se nutran nuestros ríos y lagos. Entonces, es importante que tengamos en cuenta que, a pesar de que ahí solamente nos muestran cómo se dan esos cambios en el ciclo hidrológico, también tengamos en cuenta que nuestra influencia también afecta esos ciclos biogeoquímicos. Teniendo en cuenta en que estamos todos unidos y que la principal afección es desde el clima, ¿cierto? Y cómo va variando, es importante que tengamos en cuenta conceptos principales para entender cómo comunicar y entender también qué está pasando a nuestro alrededor. Entonces es importante diferenciar condiciones meteorológicas del clima, de la variabilidad climática, para poder entonces definir exactamente cambio climático. Cuando hablamos de las condiciones meteorológicas, nos vamos a referir específicamente a cómo en el tiempo, en un periodo muy corto, sea en minutos, en horas o en días, va a haber una condición de lluvia y de temperatura sumada con los vientos que puedan generar cambios en la atmósfera. Las condiciones meteorológicas nosotros podemos consultarlas en diferentes aplicaciones, de hecho, son las que podemos ver y hay algunas aplicaciones que solo la pueden tener o compartir en semanas, ¿cierto? A eso nos vamos a referir cuando hablamos de condiciones meteorológicas. Entonces, por eso acá nos muestran en la gráfica esa variación solo en máximo días. Cuando nosotros nos referimos al clima, ya entonces ese promedio de variación en las condiciones meteorológicas, o sea, y estas anteriormente mencionadas, van a variar pero en un periodo más extenso, ya en años, ¿cierto? En la gráfica nos muestra un periodo de 30 años, cómo ha venido aumentando la temperatura. Cuando nosotros conversamos con nuestros adultos en casa o incluso pues nosotros de pequeños recordamos, o actualmente también lo hacemos, entonces planeamos las vacaciones y nos vamos a otra región del país y decimos, es que ese lugar es de clima caliente, es que ese lugar es de clima frío y así mismo me preparo para el lugar. Ese conocimiento que tenemos del clima de las diferentes regiones del país está dado precisamente por ese promedio de condiciones meteorológicas que han sido pues estudiadas y datadas en un periodo largo de tiempo. Por eso entonces ahí derivamos el clima. ¿Por qué hago la diferencia? Porque muchas veces señalamos que el clima, ay no, como cambió el clima de un día para otro y lo que ha variado en realidad han sido las condiciones meteorológicas. Ahí entonces viene, cuando confundimos las condiciones meteorológicas y el clima, la variabilidad climática.
Cuando hablamos ya de variabilidad climática, dependiendo de los periodos de tiempo que tengamos en cuenta, van a haber 3 clasificaciones de esa variabilidad climática. Entonces, si lo vamos a ver en pocos meses del año, estará de manera intraanual. Si lo vamos a ver como nosotros lo vivenciamos en el país, sea el fenómeno de la Niña o del Niño que ocurre cada 4 a 7 años, entonces ya lo vamos a ver en máximo 3 meses, o mínimo 3 meses o máximo 2 años. Esa sería la variabilidad climática interanual, y estará la interdecadal, que ahí sí ya sería en periodos más amplios de 10 años, ¿cierto? Teniendo entonces claro el que es, a qué nos referimos cuando hablamos de condiciones meteorológicas, el clima, y qué es variabilidad climática, ya podemos comprender mucho mejor qué es el cambio climático. Entonces, el cambio climático es el cambio en el clima debido al promedio de esas condiciones meteorológicas, y que generalmente señalamos a nuestros procesos antropogénicos, a nosotros como seres humanos, causales principales. Sin embargo, el cambio climático es un proceso natural que ha venido presentando nuestro planeta de manera gradual, normal y a su ritmo, solo que ya viene nuestra influencia como seres humanos, ¿cierto? Y nuestras acciones han venido como acelerando ese proceso que generalmente el planeta realiza de manera normal. Entonces, en el 6º informe de evaluación del panel intergubernamental en cambio climático, en el 2021, enuncian que es inequívoco que la influencia humana ha calentado la atmósfera y el océano y la tierra, y que se han producido cambios rápidos y extensos en la atmósfera y el océano y la criosfera y la biosfera. Es decir, que no podemos solamente atribuirle a nuestro comportamiento como humanos la variación en el clima, ¿cierto? El cambio climático es un proceso natural, pero que con nuestras prácticas humanas también se ha visto alterada, ¿cierto? Ha sido aumentada la velocidad en la que ha variado el clima con respecto a las condiciones meteorológicas y en clima. Esas variaciones dadas por nosotros como seres humanos generan principalmente, aunque generan muchas otras consecuencias, pero el principal factor al cual se le atribuye el cambio climático es a los gases de efecto invernadero. Nosotros en nuestra vida cotidiana, en nuestros procesos de producción, desde cualquier ámbito, sumamos en medidas más altas o menores de acuerdo a nuestras actividades en estos gases que son generados, son los que suman al efecto invernadero. Entonces, ¿cuáles son esos gases de efecto invernadero? Son componentes gaseosos que están en la atmósfera y que obviamente tienen unos procesos de origen natural, pero también hay unos intervenidos por los seres humanos, y estas entonces pueden afectar aumentando la temperatura terrestre al absorber y reemitir radiación infrarroja. Esto ocasiona entonces el efecto invernadero. Esos gases entonces se acumulan y no permite que haya una circulación normal de todos los ciclos biogeoquímicos, lo que hace acumular mucho más esos gases y generar el efecto invernadero, que es el que hace que varíe nuestro clima. Es importante entonces tener en cuenta que estos gases pueden entonces afectarnos de diferentes maneras. Los principales entonces gases que están señalados como de efecto invernadero de origen antropogénico son entonces el dióxido de carbono, el óxido nitroso y el metano. Otras fuentes entonces son, por ejemplo, cuando se hace uso de elementos halocarbonados como hidrofluorocarburos, los perfluorocarbonados y el azufre. También hay acumulación de ella dependiendo de lo que usemos. Los perfluorocarbonados se obtienen o se generan a partir de procesos industriales para elaborar productos de limpieza para metal. Los hidrofluorocarbonados se emiten principalmente en la industria de la refrigeración, de los aerosoles y aislantes térmicos. Y los hexafluoruro de azufre se generan en procesos industriales
como la fundición de magnesio, gases aislantes de electricidad y la producción de elementos semiconductores. El metano es uno de los también gases de efecto invernadero que se producen en rellenos sanitarios, en producción de ganadería, en cultivos de arroz, principalmente cuando son inundados para ese proceso, y generalmente de manera natural el gas metano es producido en humedales y pantanos. También está el óxido nitroso, que proviene del uso de fertilizantes, de combustión, de la quema de biomasa, de la descomposición de estiércol y de forma natural en procesos de oxidación de amoníaco atmosférico y de nitrógeno de suelos. Entonces, de manera natural, hay unos gases que nosotros generamos, ¿cierto? Como el óxido nitroso, el metano y el famoso dióxido de carbono, que se produce en la quema de combustible fósil y otros elementos, la producción de cemento, deforestación, cambios en el uso del suelo y algunas prácticas agrícolas. Es de aclarar, voy a hacer pues énfasis en que a pesar de que son gases que nos generan afecciones, ¿cierto?, en la variación del clima, no debemos del todo tenerlos como en aspecto negativo, debido a que principalmente los que se generan de manera natural, como el dióxido de carbono, el metano y el óxido nitroso, porque hacen parte de nuestros ciclos biogeoquímicos normales, regulares, ¿cierto? Pero cuando ya se suman de manera excesiva los otros, ¿cierto?, los otros gases, ya entonces los otros no van a circular de la misma manera, generando entonces, por así decirlo, una capa sobre nuestro planeta, que lo que va a hacer es que seamos captadores de luz infrarroja o de radiación infrarroja y que no haya como volverla entonces a los ciclos normales naturales, y ahí es donde se afectan todos el equilibrio que teníamos en los ecosistemas. De emisiones de gases de efecto invernadero, esos son los países con mayores emisiones a nivel global, lo miden en dióxido de carbono o equivalente en dióxido de carbono en cada una de esas regiones, ¿cierto? Entonces se revela que esa diferencia que se han presentado en ese informe de ese panel internacional gubernamental de expertos en cambio climático ha variado o ha fluctuado en diferencia de unos años en los cuales tomaron esas medidas. Entre el 2000 y 2009 aumentó el 1.3, pero del 2010 al 2019, el mismo periodo de tiempo, o sea, la década siguiente, aumentó mucho más considerablemente en un 2.1 ese dióxido de carbono equivalente. De manera pues en que hemos venido acelerando la producción en cada uno de los sectores que mencionaba anteriormente, ha generado la mayor cantidad emitida de gases de efecto invernadero que han tenido que alertarnos, ¿cierto? De hecho, pues ya tenemos como conocimiento de experiencias de otras personas a las que no le prestamos atención porque no se ve en el tiempo corto las consecuencias de esa variación en el clima. Sin embargo, actualmente y la posibilidad de poder evaluar esa cantidad de gases que se generan, que contaminan o que desequilibran los ecosistemas, entonces ya hay unos resultados y de los cuales podemos aprovecharnos con respecto a esos resultados. Entonces, dentro de los países están algunos, voy a señalarlos de nuestro continente. Entonces está Brasil, México, Estados Unidos y Canadá. Señalan en mayor tamaño los países que generan mayor emisión de gases y en menor tamaño los que menos generan esos gases de efecto invernadero en sus producciones y en sus actividades. En nuestro país también entonces tenemos un sector que se encarga de tener entonces esos datos, ¿cierto? Entonces nuestro dióxido de carbono equivalente es de 302.974, medido hasta el 2018. La mayor cantidad
de gases son emitidos por la agricultura, silvicultura y otros usos de la tierra. En segundo lugar está la energía, con un 30.7%, los residuos que generamos, un 6.8%, y procesos industriales y uso de otros productos está en el 3.5%. En el Valle de Aburrá, el dióxido de carbono equivalente es de 6.452. Esas emisiones se dan en los siguientes sectores. El sector que mayor gases, más emisor de dióxido de carbono, es el transporte. Luego viene la energía estacionaria, y con la energía estacionaria se refieren al consumo de energía en edificios, en instalaciones comerciales e institucionales, en industrias, en el sector. Necesito que sean más larguitas para esta... Ay, sí, para este reto. Necesito aquí el viernes y el sábado. Muy largas. Hola, ¿tienen una pregunta? Adelante, Joa, fue un micrófono que se abrió, ya lo silenciamos. Entonces, iban que la energía estacionaria genera dióxido de carbono en la manera en que se consume energía en edificios, en instalaciones comerciales e institucionales, en industrias manufactureras, en construcción, la producción de energía, agricultura, silvicultura, actividades pesqueras y otras no específicas. Y nuestros residuos son un 15% de ese dióxido de carbono, y como les mostraba, la agricultura, silvicultura y otros usos de la tierra son un 3% en nuestro, principalmente en el Valle de Aburrá. Comparado con el planeta, con todo el país, Afolu es el que más genera esa emisión de gases, y en el Valle de Aburrá, por el contrario, es el transporte. Otros municipios presentan entonces ese mismo porcentaje de distribución en porcentaje de emisión de gases. El más alto entonces es el municipio de Medellín, y el con menor porcentaje de emisión de gases es el municipio de La Estrella. A pesar de que nosotros tenemos vulnerabilidad, ¿cierto? Tenemos, por así decirlo, alguna ventaja con respecto a esas afecciones. Pero entonces vamos a ver por qué nosotros somos considerados un país vulnerable ante esta crisis. Cuando hablamos de vulnerabilidad, tenemos que tener en cuenta que nos referimos a la relación que hay entre la sensibilidad a presentar alguna dificultad y la capacidad de adaptarnos a esa dificultad que se presenta en nuestro territorio. Entonces, somos vulnerables, pero tenemos capacidad de adaptación. Los sectores más afectados con respecto a la crisis climática son la alimentación, porque presenta, se proyecta que el clima en 2040 para los cultivos, por ejemplo, de papa, podría disminuir incluso en un 42.07%. Esa es como nuestra vulnerabilidad con respecto a la alimentación, si vamos a hablar solamente de ese producto. Pero ¿cuántos más productos podrían verse afectados por esa crisis climática? ¿Cuántos más pueden estar en esa vulnerabilidad? Otro aspecto que tenemos vulnerable son nuestros océanos. El nivel del mar está entonces ascendiendo de manera gradual, y eso genera entonces impactos negativos en las zonas costeras. Principalmente han reportado zonas costeras en Cartagena como las más afectadas, y eso indica que tienen índices altos en necesidades para adaptación. Y también pues nuestros glaciares. Los glaciares colombianos, que presentan algunos ya extinción o se están acercando a la misma, dada que su área se ha reducido en un 60% en los últimos 50 años. Recordemos entonces que como departamento presentamos los complejos páramos, que también se han visto afectados por la misma crisis climática. Pero a pesar de que Colombia es un país vulnerable ante esta crisis, y también hay otras regiones que presentan esa vulnerabilidad, nosotros, comparados con otros departamentos, estamos en vulnerabilidad muy baja. Y hay otros que se encuentran en vulnerabilidad muy baja.
Recordemos que cuando se habla de vulnerabilidad es la relación entre la sensibilidad y la capacidad adaptativa de ese territorio. Entonces, todo el país o sea, tenemos alta sensibilidad, pero hay regiones del territorio que tienen mayor capacidad adaptativa. Entonces, los departamentos con mayor vulnerabilidad por el cambio climático serían San Andrés, Providencia y Santa Catalina, Vaupés, Amazonas y Guainía, que son las que están aquí señaladas con los números. Y ya entonces señalan el departamento de Antioquia ocupando el lugar 20 en el ranking nacional de vulnerabilidad por el cambio climático. Es importante tener en cuenta que ese rango, así estemos, por ejemplo, con algunos departamentos más cerca del centro del país con vulnerabilidad muy baja, no nos exime de la vulnerabilidad, sino que en esas regiones hay mayor adaptabilidad a la posible sensibilidad que presente cada departamento. Entonces, nosotros, a pesar de tener esa vulnerabilidad, ¿cierto? Con respecto a otros departamentos, tenemos muy poca vulnerabilidad. Eso no quiere decir que pues tenemos poca vulnerabilidad, o sea, nos relajamos y ya no hacemos nada por el cambio climático. No, por el contrario, pues la intención del taller es todo lo contrario, ¿cierto? El mirar qué capacidad adaptativa tenemos con respecto a la sensibilidad como departamento o cada una de las regiones a las que pertenecen ustedes y que podamos sumar. Entonces, en la mayoría de municipios del departamento hay sensibilidad entre media y sensibilidad alta, o hay otros que definitivamente está muy baja. Con vulnerabilidad muy alta, no tenemos muchos municipios, pero sí tenemos la mayoría entre alta y muy baja. Acá está entonces desplegado el Valle de Aburrá. Los colores entonces señalan que este sería la zona en la cual, que sería Medellín, en la cual la vulnerabilidad es media. Hacia el norte, Sabaneta y Barbosa presentan muy baja vulnerabilidad, y el sector de Caldas sería el que tiene mayor vulnerabilidad. Recordemos que la vulnerabilidad es el grado en que un sistema o especie puede verse afectado por el cambio climático, y que esas afecciones pueden ser positivas o negativas, y que puede remediarse o verse poco vulnerable dependiendo de la capacidad adaptativa de cada región. Esa capacidad adaptativa está dada por los sistemas, cómo funcionen, por las instituciones que sumen entonces causas a disminuir esa vulnerabilidad, y a otros organismos que puedan acomodarse o ayudar de manera inmediata a esos posibles daños. Asimismo, nosotros como seres humanos, habitantes de esos territorios, y entonces es importante aprovechar que, como les mencionaba ahorita en la introducción, hay situaciones que pueden ser negativas, pero que al ver la capacidad adaptativa puede incluso ser un aspecto de mejora para el territorio. En municipios de mayor vulnerabilidad con respecto a todo el departamento de Antioquia está la subregión de Urabá con vulnerabilidad media, está el Bajo Cauca, y las regiones siguientes serían el Valle de Aburrá. Aquí pues ya nos muestran de manera general el departamento. El 4 sería el Magdalena Medio. El noroeste, suroeste y oriente comparten entonces la vulnerabilidad baja. Occidente y norte en vulnerabilidad muy baja. Y en lo que conversamos al principio, que yo tomé apuntecito, fue con respecto a que en general lo que más nos ha afectado durante este tiempo ha sido la lluvia, ¿cierto? Durante este periodo pues, que llevamos del año 2023, la lluvia ha generado en general inundaciones, afectación en cultivos, derrumbes, vidas perdidas, en algunos casos sequías o temperaturas muy altas. Y eso se debe entonces a esos cambios, a esos eventos meteorológicos que se van presentando. De acuerdo a
a lo que ha venido ocurriendo, es importante también tener en cuenta que esa crisis climática va a incrementar obviamente nuestro riesgo y ponernos más vulnerables, especialmente en los momentos donde haya una lluvia o altas temperaturas. Entonces, la probabilidad de que ocurran esas consecuencias negativas puede generar entonces un peligro relacionado con el clima. Es importante entonces diferenciar para podernos ubicar dentro de esa gestión del riesgo que puede ocurrir de acuerdo a un evento meteorológico, si nosotros estamos en posición de peligro o amenaza, si estamos expuestos o definitivamente solo somos vulnerables. Entonces, cuando hablamos de un peligro o una amenaza, nos vamos a referir a la probabilidad de que ocurra un suceso, sea de origen natural o humano, que en este caso la mayoría de esas afecciones han venido como sumándose, ¿cierto? O sea, las lluvias son un fenómeno normal, natural, pero nuestra ubicación o la ubicación de muchas de las infraestructuras dentro de esos territorios naturales ha sido como el que juntos han generado como el peligro y la amenaza, causando o pérdida de vidas, afectaciones a la salud, daños o pérdidas en la infraestructura, medios de subsistencia y provisión de servicios, daños o pérdidas en ecosistemas o en recursos ambientales. Entonces, eso es todo lo que encierra un peligro o amenaza, la probabilidad de ocurrencia de un suceso que genere todas esas consecuencias. Solo la probabilidad. Y la exposición se refiere a que en ese lugar hayan personas, medios de subsistencia, servicios ambientales y recursos económicos y sociales, bienes culturales, infraestructura, que de acuerdo a la ubicación de su localización puedan verse afectadas o no por esa amenaza. Y es importante para poderla relacionar tener en cuenta que es la vulnerabilidad, que es la predisposición a ser afectado negativamente frente a una amenaza o a una materialización del evento. Recordando que, por acá está de nuevo, que cuando nosotros hablamos de vulnerabilidad, vamos a relacionar la sensibilidad con la capacidad adaptativa. El Valle de Aburrá, como todos los territorios, tiene el plan de acción ante el cambio y la variabilidad climática del área metropolitana del Valle de Aburrá, obviamente. Es un plan que reúne un programa de gestión de riesgo que está ejecutándose entre el 2019 y 2030 con el fin de poder tener en cuenta cuáles son esos peligros o amenazas y qué tan expuestas se encuentran las comunidades en los diferentes territorios para empezar entonces a disminuir esa sensibilidad que pueden tener cada uno de ellos, ¿cierto? Es decir, yo vivo al lado de una quebrada, pero sí, o sea, soy alguien que está en peligro o amenaza, pero yo decido qué tan vulnerable estoy frente a esa exposición. En consecuencia de ello, entonces lo que yo debo empezar es generar como un plan de acción que me permita disminuir esa vulnerabilidad, esa posible mitigación a una afección que yo pueda presentar. Es ahí donde se suman diferentes entidades del departamento. Una de ellas es el CIATA con la alerta temprana de diferentes sucesos o eventos meteorológicos, y entonces es importante que no solamente conozcamos que sí, es el cambio climático el que genera todo, y ya, o sea, yo llevo mi paraguas y no pasa nada. Mientras yo alcance a llegar a mi casa y no me moje, no hay problema, sino el qué más puedo hacer yo y qué puedo hacer también por mi comunidad, porque a veces como que nos individualizamos con la problemática y la intención es que nos unamos, ¿cierto? Para poder entonces disminuir la vulnerabilidad de cada una de nuestras comunidades. Otra de ellas que también puede afectar, actualmente nos afecta principalmente el evento meteorológico lluvia, ¿cierto? Pero los vientos y las sequías también afectan en las comunidades. Cuando hemos tenido entonces, por ejemplo, los profes que comentaban ahora, que estamos sufriendo inundaciones, pero hay un momento en el año en que también a veces sufrimos por los vientos y sequías que queman el cerro más cercano, que es el Cerro Quitasol. Entonces es importante tener en cuenta cuáles son esas comunidades, ecosistemas, infraestructuras que pueden estar expuestas para mitigar o minimizar los riesgos que se puedan presentar.
Aquí está entonces el QR para que puedan acceder a ese plan de acción ante el cambio climático y la variabilidad climática del área metropolitana del Valle de Aburrá. No solo este sector de Antioquia presenta ese plan, a nivel departamental también hay bastantes acciones que ya se están emprendiendo. Es cuestión de interesarse, informarse y empezar a comunicar. Yo pienso que comunicar es una de las formas más efectivas de poder hacerle como frente o apoyo a estos eventos meteorológicos que nos afectan principalmente pues derivados del cambio climático. Entonces, como les comentaba, en todo el departamento está el Plan Integral de Cambio Climático de Antioquia y es un plan general que tiene entonces la respuesta a esos desafíos que presenta el cambio climático en el departamento con el fin de poder coordinar esas acciones territoriales para poder entonces encontrar acciones que hagan mitigación, pero que también hagan adaptación si han habido afecciones y que reúnan como las particularidades de cada una de las subregiones y eso entonces está sumado a lo que realiza la Gobernación de Antioquia, la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura. El plan se llama, está por acá abajo también, en resumen del PAC, el Plan Integral de Cambio Climático de Antioquia. Igual es un documento que es gratuito y fácil de encontrar en internet, y en Colombia todos los departamentos tienen un plan integral de cambio climático de acuerdo a su departamento. En particular, bueno, les contaba que está reglamentado desde el 2019 y que está principalmente el PAC albergando a los 10 municipios que componen el Valle de Aburrá, pero en el plan integral de toda Antioquia están el resto de municipios. A veces decimos, pues sí, hay muchas cosas que hacer, ¿cierto? Pero ¿de dónde sale todo eso? ¿Y yo qué puedo hacer? Dentro de los objetivos del desarrollo sostenible, hay muchas acciones que realizar. Para quienes han trabajado en el aula de los objetivos del desarrollo sostenible, promueven como que todo funcione así de manera armónica desde las zonas que haya producción, pero que también el medio ambiente se vea beneficiado y que todo sea así súper perfecto y que no sean afectados los ciclos bioquímicos. Estos objetivos del desarrollo sostenible tienen hasta el 2030 también unos planteamientos que desde cada país, el de nosotros está sumado a los objetivos de desarrollo sostenible, desde cada empresa deben sumar acciones que permitan alcanzar esos objetivos, ¿cierto? A nosotros como docentes, pues nos llaman principalmente el 4, que refiere a la educación de calidad, y con relación al clima o al cambio climático está el objetivo 13, que es con relación a la acción por el clima. Y la acción por el clima, es el que va a incluir todas las actividades, programas y proyectos que se realicen con respecto a lo que nos permite enfrentar entonces la crisis climática, principalmente desde la parte adaptativa y de mitigación. Entonces, lo más importante es empezar a realizar acciones, empezarnos a informar y saber cómo poderlo, pues cómo hacer parte de esas actividades, programas o proyectos que permitan enfrentar esa crisis climática. Entonces, principalmente la atmósfera y el clima son unos bienes comunes, ¿cierto? Entonces estamos llamados a la corresponsabilidad de ese cuidado porque hacemos parte de él, nos beneficiamos de él y entonces es importante hacer parte de esos colectivos que sumen al cuidado de la atmósfera y el clima para el bien global. No solamente las acciones que yo realice van a sumar a mi territorio, sino que se van a sumar a todas las otras acciones individuales de otras personas, favoreciendo el planeta. Y otras acciones que uno puede realizar así de manera general o las más comunes están, por ejemplo, dentro de las muchas que existen, el sembrar un árbol, empezar a consumir alimentos de origen vegetal, usar más la bicicleta para transportarnos y no los medios que generan más contaminación o que aumenten el dióxido de carbono equivalente en cada región. Votar es muy importante porque a quien nosotros le damos ese voto de confianza en cada elección también tiene una acción climática desde su gobierno. El protestar, el no es reunirse a
gritarle a todo el mundo, pues es que hay cambio climático y hagamos algo de manera agresiva, sino yo también puedo protestar en cada una de mis casas, ¿cierto? Y decirle a mi mamá, no, ma, en eso no me sirva, mejor en esta fiesta yo lavo la loza, no importa que sean muchos platos, ¿cierto? Son ese tipo de protestas individuales que no hacen tanto ruido, pero que desde las acciones individuales también tienen mucha acción. Divulgar información y comunicar, yo pienso que es la más importante, el mostrarle al otro que esto es una realidad, que nos afecta a todos, porque a la actualidad hay personas que todavía no creen en que estamos pasando por una crisis climática. El reducir lo que consumimos o saber qué vamos a consumir, ocupar espacios de toma de decisión en el cual yo pueda participar, también son algunos pues, de los ejemplos que toman acción desde la participación en actividades que pueden ayudar a enfrentar la crisis climática. Entonces les comentaba que además de la acción climática como objetivo del desarrollo sostenible, como docentes estamos dados o invitados a impartir educación de calidad, a comunicar, a indicarle a los estudiantes qué pasa a su alrededor y cómo puede sumar. Entonces, para mí la principal acción con respecto al cambio climático es comunicar, contar de manera clara, sencilla, pero realista, sin ser fatalistas, porque muchas veces logramos comunicar de manera muy agresiva lo que ocurre y lo que hacemos es como que definitivamente dejamos a los estudiantes en el caos, en que el mundo se acaba mañana porque llueve mucho y que pues ya no hay nada que hacer. Entonces es importante saber también cómo vamos a comunicar, qué información vamos a compartir. Dentro de ello está entonces el comunicar que ocurren esos procesos y que hay momentos en los cuales va a ser difícil, pero que hay posibilidad de adaptarnos y que también podemos mitigar. Que no solamente estamos ahí esperando que la crisis climática nos afecte. Entonces, desde la forma en la que comunicamos qué es el cambio climático, cómo se da y la crisis que nos ha generado, comunicar que hay procesos de adaptación que son ajustes a los efectos del clima, sean real, o sea, en este momento, mi huerto se afectado, se murieron todas mis lechugas, ya, se acabó, no vengo a pensar en el futuro, o sea, en este momento tengo que pensar qué hacer con eso, ¿cierto? ¿Cómo las voy a cuidar? Pero a futuro debo pensar también en qué adaptaciones debo realizar, por ejemplo. Eso entonces nos permite minimizar daños y aprovechar esas afecciones como oportunidades. Y adaptarnos entonces implica fortalecer la resiliencia y la adaptación de hacer frente a los riesgos derivados a la crisis climática. Y está la mitigación, que se refiere a la intervención humana, que permite reducir principalmente la emisión de gases de efecto invernadero. Recordemos que lo que desordena o que lo que genera el cambio climático principalmente es la emisión de gases de efecto invernadero y de ahí se derivan otros sucesos que también pues suman a la crisis climática. Para poder entonces poder como reducir esa generación y mitigar implica entonces la necesidad de generar acciones colectivas que sean rápidas, que sean urgentes, o sea, que se empiecen a realizar desde ya para limitar el aumento de la temperatura media global a 1.5 grados centígrados. Hemos visto que la intención de cuando nos comunican que en grados centígrados cuánto ha aumentado la temperatura del planeta, nos alarma muchísimo, ¿cierto? Y dicen, ay, pues que 1,5 grados, pues eso cómo va a generar, ¿cierto? Alguna variación y dependiendo pues como de a quién se lo comuniquemos y la forma en la como comuniquemos, también puede entonces sumar a que se puedan unir a nuestras acciones de mitigación. Entonces, yo relaciono mucho, y otros colegas también, la posibilidad en la cual nosotros comparamos el planeta con nuestro cuerpo y hablamos de listo, nosotros estamos súper bien, nos sentimos bien, pero si hay una variación en 1.5 grados centígrados de nuestra temperatura corporal, muchos de nuestros sistemas empiezan a funcionar diferente.
Asimismo funciona entonces esa variación en la temperatura a nivel global, y es una forma como de comunicar que pues cualquier variación, así nos parezca solamente una unidad, muy poquito, a nivel planeta es bastante grave. Entonces, teniendo en cuenta que comunicar yo la considero una de las estrategias más importantes, o las acciones más importantes dentro de la mitigación para la crisis climática, entonces nos preguntamos qué estrategias didácticas puedo aplicar para promover el pensamiento climático. Desde todas las áreas del conocimiento es importante sumarse a todas las acciones que promueven el pensamiento climático. Infortunadamente, en algunas instituciones educativas solamente ese tema nos lo asignan a los docentes de ciencias naturales, ¿cierto? Entonces tenemos que ponerlo dentro del currículo, realizar como adaptaciones, porque en el proyecto ambiental escolar también hay una actividad que tiene que ver con el clima, entonces tengo que comunicar acerca de él, o sea, lo vemos solamente como una actividad obligada, y es importante que vayamos sumando con esas estrategias para promover el cambio climático, el pensamiento climático, también en nuestros compañeros docentes de otras áreas, para que se sumen a las nuestras, ¿cierto? Pero hay que saber cómo, de qué manera llegar. Para ello es importante, de manera general, recordar qué es una estrategia didáctica y en qué formas las podemos utilizar. Cuando hablamos de estrategia didáctica, vamos a tener en cuenta que es una estrategia que nos va a proporcionar motivación, información, y que nos va a permitir orientar algunos aprendizajes, ¿cierto? El poder realizarlas de manera más dinámica, pero que logremos transmitir o proporcionar esa información. Entonces ahí vienen las estrategias didácticas que deben ser diseñadas principalmente para uso educativo. Cuando nos referimos a que una estrategia didáctica solo puede usarse de manera educativa, no nos referimos solamente, o no me quiero referir solamente al uso educativo dentro de los colegios, ¿no? Yo pienso que es importante también educar a todas las personas con las que nos rodeamos, a las personas de la tienda, cuando uno va, ya saben a veces que uno no lleva la bolsa, ¿cierto? Entonces ellos se van sumando a esas formas en las cuales nosotros de manera indirecta y asertiva educamos al otro. A eso se requieren esas estrategias didácticas. Deben estar entonces obviamente relacionadas con algunas técnicas de enseñanza. Algunos involucran el trabajo colaborativo, otros solo el trabajo con lo que comparta el docente, y hay otras que son desde el punto ya individual. Esas estrategias entonces, la intención es que el estudiante pueda tener la posibilidad de adaptarlas a sus técnicas de aprendizaje y a sus ritmos de aprendizaje, y en la forma en la que puede recibir esa información para poderla entonces hacerla parte de su pensamiento, y en consecuencia sus acciones para poder pues tomar decisiones críticas con respecto a su entorno. Entonces ahí ya vienen diferentes técnicas de aprendizaje que varían como de acuerdo a cada docente, a cada institución y a cada contexto. Entonces está el aprendizaje significativo, el aprendizaje situado y la flexibilidad cognitiva. Y nosotros pues como dentro de las estrategias didácticas tenemos una labor muy importante, que es aparte de diseñarlas de acuerdo a la intención, el poder ser su apoyo. No es solamente como tirar la información, esto es lo que vamos a hacer, sino también ir como acompañando ese proceso. Ahí entonces yo, luego de hacer pues como el análisis con respecto a las estrategias didácticas que quiero implementar dentro de promover el pensamiento climático, el aprendizaje significativo afirma que los nuevos conceptos que deben ser aprendidos se pueden incorporar a otros conceptos o ideas más inclusivas, y que el aprendizaje significativo se desarrolla a partir de dos ejes elementales: la actividad constructiva y la interacción con los otros. Es decir, que en la medida en que yo pongo unos nuevos conceptos, los relacione con los previos, pero que yo permita que ellos puedan como utilizar esa información para poderla procesar y poderla entonces llevar a su pensamiento, puedo entonces lograr
que ellos construyan conocimientos nuevos en la medida en que también comparten esa información e interactúan con otros en ese mismo proceso. Es ahí entonces donde las estrategias que se permiten desde el promover el pensamiento climático nos van a permitir explicar a los niños o estudiantes en general conceptos relacionados con el cambio climático para que entiendan este fenómeno y sus consecuencias fácilmente mediante experiencias didácticas de trabajo colaborativo, generando pensamiento crítico de su entorno y cómo desde sus acciones lo puede transformar. Porque me parece como la estrategia que más me ha funcionado. Porque permite como que, o sea, yo tengo mi punto de vista y no lo voy a cambiar, pero cuando ya entra la idea del otro con respecto a una solución de ese problema, ya pueden haber transformaciones, ¿cierto? Y observar lo que ocurre alrededor para poder transformarlo en pro de la comunidad, de todos en general. Y específicamente los conceptos relacionados con el cambio climático, porque así nosotros no trabajemos directamente con todas las entidades gubernamentales que tienen que generar esas acciones para disminuir la crisis climática, pues hoy la crisis climática nos afecta a todos, independientemente del sector de producción en el que nos desempeñemos, ¿cierto? Incluso a las personas que no están ejerciendo ninguna labor en este momento. Y a nuestros niños, o sea, toda la población mundial se ha visto afectada por esa crisis, entonces es importante comunicarle a todos para poder sumar acciones y transformar lo que tenemos a nuestro alrededor. Entonces es ahí donde yo pienso que la manera más asertiva de llegar al otro es logrando situarlo en experiencias reales con respecto al tema y que esas experiencias que están ahí, que han tenido que experimentar con respecto a ello, permita generar un pensamiento nuevo. Aquí entonces vienen las experiencias didácticas para promover el pensamiento climático. Seleccioné estas 3, aunque hay muchísimas más, como les mencionaba ahora, individuales, ¿cierto? Pero estas me han permitido explicar de manera muy sencilla, desde primaria hasta grado 11, dependiendo obviamente de los conceptos o el vocabulario propio del área de ciencias naturales que yo maneje, contextualizado obviamente la población, me ha permitido que comprendan qué es lo que está pasando, qué pasa en el planeta y por qué se dan esas variaciones. Porque, o sea, dirán, no, pero si esto pasa aquí, ¿por qué en otros lugares no ocurre? Pero es bueno situarlos en que es que esto no es lo que nos está pasando y en consecuencia ocurre todo lo que estamos viviendo. Entonces, esta primera experiencia se llama nube en un vaso. Y los materiales son los que están ahí descritos. Necesitarán un vaso de vidrio transparente, agua caliente, un fósforo, un plato de cerámica frío. Yo recomiendo ponerlo antes en el congelador para cubrir la apertura del recipiente, que en este caso sería el vaso de vidrio, una cuchara o un mezclador. Y los pasos son entonces, se debe poner agua tibia en el vaso, aproximadamente 5 centímetros, se mueve el agua con movimientos circulares y a continuación se deja pues obviamente que el adulto que esté acompañando vaya a encender una cerilla o un fósforo y lo apague y la ponga en el recipiente de modo que caiga en el agua. Inmediatamente se debe cubrir la superficie con el plato que se puso previamente en la nevera. Si se puede poner allá mucho mejor para que haya como ese choque térmico y entonces ahí se va a formar una nube de vapor y entonces ahí se podrá ver entonces la nube en el vaso. ¿Qué se recomienda? Levantar el objeto que cubre la nube, o sea el plato, para poder ver cómo salen esos gases que se generan ahí, que en este caso sería la nube. Entonces ahí está, es que no me vuelve a reproducir. Ahí está, ahí muestra rápidamente cómo realizar el experimento. Cuando se levanta el plato, entonces ahí vuelve y se ve la nube que sale del recipiente. ¿Qué ocurre ahí? Entonces el vapor de agua se está mezclando con otras partículas de humo del fósforo. Ahí podemos entonces hablar del ciclo del agua,
cómo se da de manera normal, regular, junto con los otros ciclos biogeoquímicos y cómo hay transporte de esos elementos de manera normal en los ecosistemas, pero que cuando ya hay partículas de humo generados por los automotores, por así nombrarlos, las producciones en fábricas y otros emisores de gases, entonces ya esa superficie se queda arriba, se condensa y forma la nube, pero esas partículas cuando se mezclan pueden contener no solamente agua, sino que también el humo tiene unas partículas que van a generar la contaminación de la atmósfera y en consecuencia entonces ya vienen los siguientes fenómenos que ya les voy a compartir. Entonces lo que genera en realidad los gases de efecto invernadero, ¿cierto? Ahí solamente mostramos como la acumulación y afección del ciclo hidrológico con respecto a otros gases que se mezclan con el vapor de agua y que generan esa contaminación. Entonces ahí se puede hablar también, dependiendo pues de los grados a los que se les esté compartiendo la información, la diferencia que puede haber entre los componentes que hablábamos ahora relacionando el tiempo y el clima, la variabilidad climática, las condiciones meteorológicas. Ahí está de nuevo entonces el experimento. Y pues, Joa, ¿me regalas un segundito? Claro que sí. Colegas, a quienes están solicitando la información de los videos y demás en el chat, es importante que nos colaboren diligenciando la asistencia. Voy a volverles a compartir el link porque algunos de ustedes no están formalmente inscritos en Red de Ciencias. Entonces les pedimos que por favor diligencien el formulario para que podamos contar con sus correos electrónicos y les podamos enviar los materiales del taller. Entonces en este momento comparto nuevamente el formulario para que nos puedan dejar sus datos y compartirles este material. Listo, mi Joa. Sí, esa es la intención, que podamos compartir con ustedes estas actividades. Son solo estas, pero yo pienso que con ellas se puede lograr muchísimo. Voy a pasar entonces a la segunda experiencia, que ya entonces tocaría otros temas. Ya entonces habiendo hablado del ciclo hidrológico y cómo estas afectan los diferentes ciclos biogeoquímicos, y ahí se puede ver cómo con el humo se genera como esa acumulación de gases, podemos hablar del efecto invernadero. En esta actividad experiencial, entonces necesitamos 2 vasos o 2 frascos. Es importante que sean de vidrio y transparentes por el material conductor que pueda presentarse en el experimento. 2 termómetros, ahí pusimos 2 termómetros que son fáciles de encontrar en cualquier farmacia, porque con los eléctricos lo que ocurre es que ellos se apagan en un periodo de tiempo, o sea, ellos se usan para medir la temperatura y en el momento y luego se apagan. Lo que tienen esto es que se va a poder ver la variación de la temperatura, pues son muy fáciles de encontrar. Necesitamos algo para cubrir los jarrones, uno de ellos, uno de esos frascos, y usamos aluminio y una fuente de luz. Si tienen el suficiente tiempo, pueden exponerle a la luz que haya, dependiendo pues de la radiación que estén pudiendo recibir en el colegio, pero pues si se presenta un clima muy variado y no hay suficiente luz, pueden usar una lámpara de escritorio y pues la cinta para pegar los termómetros. Entonces los pasos son pegar con cinta los termómetros a los frascos y cubrir la abertura de uno de ellos. Entonces se cubre aquí en la parte de arriba uno de ellos. Se pegan los termómetros en la parte, puede ser en la parte interior o exterior. Es mejor dentro para que la atmósfera que sea alrededor de los frascos no vaya a afectar esa variación y se pueda notar la diferencia. Se pone entonces la luz que esté durante un largo prolongado de tiempo, que alumbre a los 2 al mismo tiempo, y durante las horas siguientes es importante ir con los estudiantes a comprobar y a contar los cambios que hay en cada frasco cada determinado tiempo. Eso varía pues como con la posibilidad que tenga cada uno de ustedes de ir a revisar con los estudiantes. Y entonces la intención es ver cómo va a haber una variación de temperatura en el frasco cubierto con respecto al frasco que está sin cubrir. Entonces ahí lo que ocurre es que el jarrón que está cubierto está imitando el efecto invernadero. Con el ejercicio, en la primera experiencia, se ve que hay una acumulación de gases, ¿cierto?
Obviamente nosotros quitamos el plato frío para que se vean que se van esos gases, pero si ellos se mantienen ahí y además de ello ocurre esta segunda experiencia, entonces ahí ya se puede hacer como un análisis de lo que ocurre, ¿cierto?, en nuestro planeta. El aire de los frascos entonces se calienta gracias a esa fuente de luz, pero a diferencia del frasco descubierto, el aire caliente del frasco tapado no va a tener escapatoria, que es lo que ocurre con nuestro planeta. Por lo tanto, este va a seguir aumentando la temperatura. Los gases de efecto invernadero, entonces, ahí hacemos la reflexión, impiden que la radiación solar se escape de la atmósfera y provoca entonces el calentamiento de la Tierra. Principalmente ahí podemos involucrar las actividades humanas que contribuyen al aumento de los gases de efecto invernadero, por ejemplo, la quema de combustibles fósiles para la energía, el transporte y la utilización de algunos sprays o aerosoles en nuestras casas. Y también podemos hablar acerca de la capa de ozono, de cómo ella entonces protege el planeta de esa radiación solar dañina y que los gases de efecto invernadero entonces han afectado esa capa de ozono dañándola o debilitándola al punto de ponerla muy delgada. Entonces así relacionaríamos la primera actividad experiencial con la segunda. Aquí se muestra como el montaje de las dos, más cercana como esa variación en la temperatura, y la intención es como también ahí podemos sumar en clase de cómo ver la temperatura, porque muchos de nuestros estudiantes incluso no conocen este tipo de termómetros, me he dado cuenta, y preguntan cómo se usa, entonces le toca hacer también una pausa ahí en el tema de estos instrumentos. En la tercera experiencia, entonces, están las actividades para promover el pensamiento climático con relación al derretimiento de los polos. Entonces, en esta actividad van a necesitar un recipiente transparente, puede ser una ensaladera, un objeto que sirva de tierra, que en este caso se utiliza un pocillo, agua dentro del recipiente transparente donde va el pocillo y pues cubos de hielo. Entonces los pasos son poner un poco de agua en el recipiente transparente, colocar el objeto que va a representar el planeta Tierra dentro del recipiente, ponemos ese pocillo boca abajo. A continuación entonces vamos a poner sobre el objeto que representa el planeta Tierra los hielos y empezamos entonces a ir marcando por el exterior del recipiente grande el nivel como aumentando. Entonces espera que todo el hierro se derrita para poder examinar cómo ha cambiado el nivel del agua. El agua es más alta, hay más partes del objeto terrestre ahora debajo del agua, o sea, qué tanto se ha cubierto el pocillo, indicando pues que ese sea el planeta Tierra. Y lo que pasa es que obviamente el hielo se derrite, imitando el derretimiento de hielo terrestre en el Ártico. Muestra cómo esto puede afectar el nivel del mar, por eso una de las zonas más afectadas para nosotros como país es San Andrés y Providencia y Santa Catalina, y las comunidades costeras y la fauna autóctona de esas regiones y características del clima polar, como los osos polares, cómo se ha afectado también esa zona. Pero la intención además es traerlo a nuestro territorio, ¿cierto? El derretimiento de hielo puede entonces también afectarnos incluso no estando al lado del Ártico. Es importante cuando lo expliquen poder realizar y relacionar entonces las dos experiencias anteriores. El efecto invernadero, el calentamiento global y cómo en consecuencia presentamos entonces uno de esas afecciones que es el derretimiento del Ártico. Y vemos entonces que la Tierra se calienta y que esto hace que se derrita el hielo y pues obviamente afecte el nivel del mar. Ahí les vuelvo a poner entonces el experimento para que lo vuelvan a ver. Ahí sé cómo se derriten los hielitos y aumenta entonces el nivel de agua. Yo considero que con estas tres experiencias en el aula muy fácilmente se puede evidenciar el cómo la crisis climática nos está afectando y en consecuencia vienen las actividades que podemos sumar a ellos para promover el pensamiento climático. Entonces ya vendrían las reflexiones con respecto a qué acciones generan de manera individual, qué prácticas promuevo yo en mi casa, cómo le comparto yo a mis compañeros que yo no voy a
que yo no voy a ir a nada, o sea, que yo por la mañana paso con el señor que vende los buñuelos, pero no le racío la bolsa, sino que yo llevo mi coquita vacía y digo, écheme ahí los buñuelitos. Como yo, por ejemplo, llevo mi vaso con mi termo con agua a todas partes, como así me incomode, pero si hay que, tengo pensamiento climático y entonces llevo mi pocillo por si me van a dar el cafecito, o le digo a la señora que no me venda en el vaso desechable, sino que me venda en mi vasito. Hay muchas de esas prácticas que hemos logrado como implementar en esta institución y la intención es que las puedan promover. Otras también son el uso de los cubiertos y no dar pena llevarlas a todas partes. Ser ejemplo con nuestras acciones es muy importante. Otra cosa que también consideramos que además de nuestras acciones individuales pueden sumar es cómo le decimos a los estudiantes que hagan extensivas esas prácticas en sus casas, contando porque muchas veces no tenemos la posibilidad de invitar a los papás a una reunión de escuela de padres, ahora citarlos para hablarles del cambio climático. Yo creo que va a ser muy complicado, ¿cierto? Pero sin contarle a los estudiantes de qué manera pueden también enseñarle esas prácticas en sus casas a sus familiares. No sé qué quieran sumar, qué dudas tengan. Si tienen alguna pregunta. Profes, cualquier comentario o algo que deseen agregar, tenemos también el espacio para que Sí. ustedes también nos cuenten y nos puedan también enterar un Hola, poco de qué otra información tienen al respecto. Sí, Adelante. ese hola. espacio, cuéntanos. Pues yo tengo, buenas tardes. Hola, No les buenas. había podido saludar, pero bueno. Para los demás compañeros, soy el profe Ferley. Joana y compañía, para Hola. todos. Yo tengo una inquietud, que al principio Joana dijo que nosotros no solamente nos podíamos sentir los culpables del cambio, de los cambios ambientales, por lo que la naturaleza tiene sus mecanismos también de generar contaminación, ¿cierto? Pero entonces, yo digo ahí que así mismo como ella tiene los mecanismos de generar contaminación, incendios forestales o cuando la erupción es volcánica, ¿cierto? Es una manera de contaminar, ¿cierto? Pero la misma naturaleza tiene la capacidad de corregir el daño que ella misma hace, ¿cierto? Pero en ese sentido, yo siento muy, muy culpable de lo que pasa, o debemos sentirnos muy culpables de eso, porque de lo contrario, la naturaleza misma manejaría su balance, su estabilidad, ¿cierto? Entonces, cuando se llega a alterar, cuando no aguanta con la carga que ella genera, más la nuestra, ¿sí? Entonces, desde ese punto de vista, sí somos culpables principales de lo que está pasando, ¿sí? Esa era mi intervención. Sí, por eso ahí yo señalaba que no solo podemos interpretarlo de una sola manera, tenemos que tener en cuenta esas dos, que de manera pues obviamente natural se ocurre debido pues a la rotación o inclinación del planeta en la órbita, pero que, y es normal natural, pero nosotros lo hemos acelerado con nuestras acciones. Entonces, en consecuencia, yo pienso que el balance que debe haber es empezar a mitigar, empezar a realizar acciones que disminuyan esa crisis climática para volverla de manera un poco más estable y que no nos veamos afectados como actualmente nos vemos. Este tipo de reflexiones pedagógicas es muy importante realizarlas porque permite que no solamente compartamos estos aportes y estas aclaraciones, sino que también compartamos de qué manera en cada una de nuestras instituciones o en nuestros territorios promovemos el pensamiento climático. Es por eso que compartimos este espacio en el que les invitamos desde mis acciones climáticas, que ya vieron que yo cargo y pueden contarle a todos, que yo siempre en el bolso, así cambie de bolso, llevo los cubiertos para que ningún restaurante me vayan a dar cubiertos o en cualquier espacio no me vayan a dar cubiertos desechables, entonces siempre los tengo aquí en el estuchecito, siempre llevo pocillo,
siempre llevo mi agua y el recipiente incluso vacío. Les digo por qué. Muchas veces vamos a un restaurante y nos da pena cargar la coca, ¿cierto? Nos da pena buscar el recipiente y llevarlo ahí y nos da pena decir, me hace un favor, puedo guardarme esto en mi recipiente. O nos da pena coger lo que no nos vamos a llevar porque no terminamos de comer, pero se lo pedimos para llevarlo para la casa y por pena sacar nuestro recipiente. Llevamos el icopor y la bolsita de plástico, porque la mayoría de lugares a los que asistimos aún no han adoptado dentro de sus prácticas muchas de esas que sumen en acciones climáticas, ¿cierto? Entonces, ya es una práctica familiar, en mi casa todos llevamos el recipiente como acción climática para no llevar esos elementos que de verdad lo que hacen es aumentar los residuos en lugar de reducirlos. Y hay muchos que me dicen, ay, ¿verdad que Johanna siempre lleva una coca? Sí, yo a todas partes llevo un recipiente, sea o para que me sirvan, lo que van a comer si va a ser en un elemento desechable o de un solo uso, o para, sí, en general reducir esos residuos que también suman en la crisis climática, ¿no? La aumentan. Entonces, les estamos invitando a que con ese QR que ven ahí, con el enlace, puedan participar compartiendo desde sus acciones climáticas qué estrategias aplicas que sean ejemplo para promover el pensamiento climático. Pueden compartir qué estrategia individual realizan o qué estrategia dentro del aula aplican para promover y que seamos ejemplo. Porque de nada ganamos si yo estoy aquí todo este tiempo contándoles mis estrategias, ¿cierto? Pero no soy ejemplo para mis estudiantes. Ellos tienen referentes a seguir y de ellos somos nosotros como profes que los acompañamos incluso mucho más tiempo que su familia y ese poder que tenemos de acompañarlos y de orientarlos es incluso mucha más responsabilidad, ¿cierto? Entonces es importante que si tienen alguna estrategia que nos puedan compartir, sería muy, muy positivo. Otra cosa a la que me parece importante hacerle reflexión en este momento y más adelante es listo, reconocemos la crisis climática, el clima sí está cambiando, hay variación climática, las condiciones meteorológicas, pero ¿yo qué hago también para cuidarme? O sea, yo realizo acciones para disminuir o mitigar esos efectos que genera la crisis climática, pero también me tengo que cuidar de esos efectos que genera el cambio climático. Entonces, cuando hay mucha lluvia, como yo llevo siempre las botas para poder entonces enfrentar la lluvia o llevo unos zapatos de cambio, eso también protege mi salud climática. No solamente cuidar nuestros enseres y en acciones sumar, sino también en cómo me cuido yo de esas afecciones. Siempre llevo mi paraguas, no me da pena y promuevo a los estudiantes decirles que carguen la sombrilla porque les da muchísima vergüenza llevar sombrilla, entonces prefieren mojarse o les da pena traer zapatos de cambio. Cuando van a hacer actividad física de intensidad solar muy alta, entonces no, yo me pongo bloqueador porque es que el sudor se me ve blanquito, sino que el cómo les decimos, es que no debe darte pena cuidarte y cuidar a los demás porque es tu salud. De hecho, el fin de semana mi hija presentó una variación con respecto a su salud y cuando consultamos en las citas médicas nos decían que las citas faltaba mucho tiempo para poderla atender y que en urgencias nos sugerían ir incluso a unos centros diferentes porque la capacidad de atención en los centros asistenciales médicos en este tiempo es muy alta. Entonces también de qué manera nosotros nos cuidamos, no solamente con objetos de barrera como los impermeables, las sombrillas y protectores solares, sino también en nuestra alimentación, qué alimentos consumimos, porque como les mostraba en la inicial diapositiva, estamos todos conectados y todo lo que hacemos, así digamos, pero es que pues, ¿qué tiene que ver el protector solar con el cambio climático? Entonces es importante también comunicarle a los estudiantes dentro del pensamiento climático que deben empezar a tener, qué pueden hacer desde sus acciones para mitigar, cómo cuidarme de esas variaciones
en el clima y cómo comunicarle a los demás que esto también es importante realizarlo no solamente una persona, sino que en masa podemos hacer mucho más por el planeta. No sé si ya han participado, si podemos compartir. A ver, yo miro si acá se puede ver. Joa, en este momento te doy acá el dato, cuántas participaciones tenemos en este momento. Tenemos 5 participaciones, entonces animamos a todos los profes unos 2 minuticos para que pensemos en esos aspectos que practicamos o que desarrollamos, digamos, en nuestra cotidianidad y que nos permiten también optimizar un poco los recursos que tenemos y de alguna manera contribuir desde lo que es posible para cada uno a tener una sensibilización con los otros frente al cambio climático. Entonces ya enseguida les vamos a proyectar, tranquila Joa, que en un momentico te ayudo, pero la Ok, idea, profes, es que participemos. Ya por aquí hay ideas muy buenas de cosas que practican en su institución para poder sí, hacer optimización de recursos y demás. Listo. ay, Joa, sí yo es. quisiera resaltar 2 cositas, colegas, también de lo que Joana nos ha mencionado en este espacio. Hay 2 situaciones muy particulares alrededor de este tema de educación en cambio climático. Uno tiene que ver con entender el fenómeno, porque de alguna manera hay muchos mitos que rodean la educación para el cambio climático y el fenómeno del cambio climático en sí mismo, donde hay posturas que dicen existe el cambio climático, otros dicen no, simplemente es un fenómeno natural, no está sucediendo, simplemente estamos siguiendo el curso regular de las cosas. Entonces, desde ahí, esa alfabetización climática es necesaria en términos de entender realmente qué pasa y por qué pasa y cuál es nuestro papel en esos cambios que se vienen dando actualmente. Eso por un lado. Y el segundo desafío es también la posibilidad de sensibilización a los otros frente a esta problemática y todas estas situaciones que han venido derivadas de este proceso, digamos, acelerado e intensificado por las acciones humanas. Entonces ahí hay 2 frentes muy importantes que como maestros, y ojo, no solamente los que son del campo de las ciencias naturales, sino los maestros en general, debemos también propender por incorporar en nuestra práctica esas 2 cuestiones, la alfabetización en el tema, pero también la incentivar prácticas que nos permitan desde nuestras posibilidades aportar también o contribuir de cierta manera a ese freno, mitigación de estas consecuencias que hoy vivimos. Sí, es importante el situarnos ahí, el cómo más puedo aportar y que de este taller salgan muchas más otras cosas, que seamos como esa bolita de nieve que va creciendo, pero que a la vez vaya como comunicando a otros sectores, a otras partes, para poder entonces, como dice Yesenia, el encontrar cuál es nuestro papel y hacerle frente a la situación. Y yo hago énfasis en que sea sin fatalismo, o sea, comentar que sí es urgente, que tenemos que empezar a realizar acciones, pero no llevar al punto de la desesperanza, porque a veces como docentes no seleccionamos muy bien la información que vamos a compartir y llegamos al punto de ya no hay nada que hacer, pues entonces yo no me sumo a la causa. La intención es mostrar que a pesar de que somos vulnerables, tenemos aspectos que nos permiten mejorar. Joa, si quieres podemos proceder a ir leyendo los comentarios Claro que sí. para que miremos qué surgió. Mientras vas proyectando allí, voy leyendo por acá algunos comentarios. La profe María Lucía Alzate nos dice que le ha gustado mucho el encuentro de hoy, que ella es docente de matemáticas y que justamente ha tenido dificultad con algunos conceptos, pero hoy va sintiendo que va clarificando poco a poco esos asuntos. Y pues nos plantea que con los chicos reflexionan en torno al refrigerio, la situación de los empaques y todos los desperdicios también en términos de uso de plástico y accesorios y demás con la alimentación escolar y pues el uso también del vocabulario adecuado, poder ir también como entendiendo qué cosas son derivadas de unos aspectos y qué otras de otros, y permitir desde ahí también lo que hablamos ahorita, esa alfabetización en estos asuntos que hoy nos atañen. Sí, hay conceptos que hay que saber cómo comunicar.
Eso sí es muy, muy importante. Aquí ya entonces, no sé si ven ya en el Google Lab qué estrategias aplicas que sean ejemplo para promover el pensamiento climático. Ahí ya se ve compartido. Joa nos va a compartir un poquitico y ahorita cuando cierre Joana la participación, le damos, profes, la palabra a quienes están alzando la mano. Vale. Entonces dentro, ahí ya ven lo que estoy compartiendo, ¿sí? Sí, Joa, estamos viendo pantalla. Entonces unos se suman al pensamiento climático llevando termo con agua, caminando más seguido. En la sala de profes tenemos una carpeta con hojas reutilizables para hacer exámenes. Ahí esa estrategia es súper buena también porque les promueven ellos también la reducción como acción. Sirve ser vegetariana hace más de 20 años, tener hijos. Bueno, con respecto a los alimentos que consumimos, hay también que tener en cuenta las prácticas agrícolas que tengan. Si dentro de las prácticas agrícolas que has venido consumiendo también se suman, claro que sí cuentan. Y no tener hijos, no sé si desde la producción excesiva o en la reducción de gastos y consumos lo veas por ese lado. Usar materiales reciclables para crear los recursos didácticos, evitar materiales que no se pueden reciclar como el FOMI, sí, eso es súper indispensable, ser muy asertivos como en los materiales que se utilizan, sobre todo en ese tipo de maquetas que son con materiales que ya, o sea, modelan algo y ya quedan ahí y ya no tienen posibilidad de reutilizarse por los materiales que se utilizaron. Desde la profe Tania, desde Santa Catalina, San Pedro de Urabá, nos comparte que utilizan herramientas pedagógicas como el material reciclable, cartón, botellas plásticas para desarrollar habilidades artísticas y promover el sentido de pertenencia por el entorno. El reciclaje y las prácticas de no contaminar ríos ni quemas de basuras. En la institución se trabaja la huerta escolar y también se reutilizan los frascos para sembrar plántulas y así darle un nuevo uso. Hay muchas acciones, como les mencionaba ahora, con relación a los objetivos del desarrollo sostenible que apoyan mucho al objetivo 13 del cambio climático. Pues las acciones por el clima. No quiere decir que solo las del objetivo de acción por el clima son las únicas que van a sumar, no. Todas las otras que podamos implementar van a sumar. No consumo productos de cafetería en recipientes desechables, no compro agua ni gaseosas en envases plásticos. Hay unas cafeterías que no hacen pues no tienen esa posibilidad, o sea, le niegan a uno el servicio si uno lleva el pocillo, pues, para que se lo pongan. Entonces es importante como encontrar qué lugares visitamos que también se puedan sumar a nuestras prácticas. La profe Tania dice que también elaboran guías de aprendizaje con buenas estrategias para el trabajo en el aula sobre el clima y el cambio climático. A mí me parece súper bueno y esperamos pues, que lo que yo les haya compartido también sume bastante. Estas son solo algunas de las muchas que podemos compartir. La profe Janet de Copacabana sensibiliza a la comunidad educativa, hace campañas de cuidado del medio ambiente sobre los cambios tan notorios del clima, vincula a todos los actores de la comunidad y realiza alianzas con entidades que nos ayuden a tomar acciones. Actualmente hay muchas entidades que se han sumado desde diferentes empresas y diferentes sectores de producción del departamento, que se suman mucho a ser partícipes de estas actividades. Está los bazares ecológicos de trueque, esa es súper chévere, en donde los chicos traen juguetes, elementos que ya no usan o quieren cambiar y se intercambia con material reciclable, botellas, tapas y papel en lugar de dinero. Estos materiales posteriormente son llevados a entidades que realizan el proceso pertinente. Esa también es una muy buena actividad. Reciclaje de papel, reutilización, cada aula tiene un recipiente para reciclar y reutilizar. De manera personal prefiere caminar, no usa desechables de un solo uso, planta jardín y huerta escolar, y en clases recordamos los temas y acciones muy bien. La profe Alba Lucía de la institución educativa San Luis. En la institución se realiza una adecuada separación de basuras desde el proyecto de reciclaje, donde en cada salón de clase tenemos puntos ecológicos y los estudiantes de 11 terminan la separación en el punto de recolección de residuos sólidos.
Además de esto, se les permite recoger fondos para la celebración de sus grados por la venta del reciclaje. El objetivo principal es participar en el cuidado del medio ambiente. Súper bien que le saquen provecho a esas actividades. El trabajo principalmente el manejo eficiente del recurso agua, al igual que disminución de residuos, ya que muchos de estos terminan en los cuerpos de agua. Sí, ese trabajo con respecto al recurso de agua también es muy importante porque muchas de las inundaciones que se generan en comunidades es por eso, por la cantidad de basuras que van a las fuentes hídricas. Llenar botellas con plástico, botellas de amor, que reduce la cantidad de plásticos que llegan a los residuos, perdón, a los rellenos sanitarios. En el aula de clase trato de integrar en todas las temáticas, química, física y biología, los asuntos sociocientíficos desde las problemáticas ambientales, por ejemplo, química, trabajarla desde la química verde, ¿sí? Como en la reducción de contaminantes, porque muchas veces hay laboratorios de colegio que tienen muchos reactivos y en la utilización de todos ellos también se generan desastres. Entonces también es importante saber qué materiales utilizamos que sean seguros para los estudiantes y para el medio ambiente. En nuestro colegio separamos el Tetra Pak, las botellas plásticas y los empaques de mecato y todo se vende como reciclaje. En las prácticas experimentales se hace conciencia del manejo de los residuos generados en las prácticas, así como les estaba comentando súper bien. Proyectos de investigación escolar en el cual los estudiantes realizan experimentos y trabajan temas sobre el cambio climático para visibilizar las problemáticas de su vereda en diálogo con los animales que están siendo afectados generalmente. Los temas que más profundizan son las precipitaciones y las temperaturas. Estas estrategias que ustedes realizan para promover y ser ejemplo del pensamiento climático, pienso que son súper contundentes dentro del proceso educativo de todos los estudiantes. No solamente, pues ahí puedo evidenciar que no lo realizan solamente por alcanzar una nota o por cumplirle al profe, sino que son acciones que son para la vida y no solo para el bien individual, sino para el bien común, y eso es muy importante, que no solamente lo hagan porque deben realizar servicio social, sino porque en sus prácticas suman a todo el beneficio de la comunidad como tal, y eso es muy importante. Yo siempre hago énfasis, como les venía diciendo, en ser ejemplo y en la forma en que le comunicamos a los estudiantes. Para mí es como las dos llaves efectivas para abrir las puertas al pensamiento climático. No sé qué Profe dudas. Joa, tenemos Cuente. aquí en el chat dos participaciones. Uh-huh. Por aquí nos mencionan los profes, el profe Ferley de la Danta, de poder como utilizar todos estos residuos que depositamos en las botellitas de amor, también para hacer construcción inmobiliario en nuestras instituciones educativas, poder hacer a partir de ello mesas, sillas, etcétera, etcétera, utilizando estos materiales. Nos dice también por acá que llevar siempre el material para recoger los residuos que producen cuando llevamos a los chicos a salidas de campo y no solamente enfocarnos en recoger lo propio, sino todo lo que veamos. No es solamente a mí me toca lo mío, sino generar también esa responsabilidad con estos espacios e incluso también llevarnos lo que no es nuestro y poder contribuir a mejorar las condiciones de estos lugares. Y nos dicen también por acá, César Augusto, que en la institución educativa aprovechan los residuos del restaurante escolar para la generación de abono. Sabemos que en el restaurante escolar la comida que no se consume pero ya fue servida no se puede volver a utilizar por asuntos de manejo de material biológico, ¿cierto? Poder tener también unas condiciones de seguridad en temas de transmisión de enfermedades y otras cuestiones. Entonces, utilizarlo para abono. Nos dice por aquí Andrés que se fomenta una cultura del cuidado con cada uno de los grupos y de hecho es el líder de cada uno de ellos, el representante, el que
lidera también como estas campañas de reciclaje. Yo creo que hay un asunto muy especial en este último comentario de Andrés, y es la conformación de esos equipos ambientales en las instituciones educativas, que no solamente sea el maestro quien lidera y que promueve, sino también utilizar el talento de estos chicos empoderados y preocupados para que ellos también puedan hacer sensibilización con ellos, con sus compañeros, con sus familias, etcétera, etcétera. En algunas instituciones funciona esa estrategia de líderes ambientales. Entonces, Joa, son en este momento las 4:49. No sé si les parece si le damos un espaciecito corto de interacción a quienes han levantado la mano. Eva Moore 2020, que tiene la manito levantada. Ahorita Liz Joana, no sé si todavía, para que con estos dos comentarios vayamos cerrando, profes, y dejarles cuál va a ser nuestra próxima programación para el segundo encuentro de la red. Adelante. Claro. Sí, muy buenas tardes para todos. Hola, Mi nombre es Andrés Moya, de la Institución Educativa Rural Santa Inés, del municipio de Andes, Antioquia, corregimiento de Santa Inés. Primero, agradecer por estos espacios que en verdad que nos ayudan a los docentes como orientarnos referente a todo lo de nuestras prácticas pedagógicas, ¿cierto? Felicitar a las compañeras por tan buena ponencia. Y me tocó algo cuando explicaban ahora que en este tema, en esta concepción que tenemos del cambio climático, sería muy bueno pensar también en el cuidado de nosotros, ¿cierto? Que más que nosotros hacemos parte del medio ambiente y que somos actores que manipulamos y que estamos alterando el clima, ¿cierto? Entonces, me tocó porque desde el PRAE, en la institución, nosotros estamos trabajando el proyecto en términos del autocuidado. ¿Qué estrategias pedagógicas podemos utilizar para el autocuidado? Y ve uno una cantidad de cosas tan maravillosas, por ejemplo, eh, los hábitos alimenticios de los chicos hoy en día son, digámoslo así, muy perversos, ¿ya? Y yo que trabajo en la ruralidad me cuestiono porque, por ejemplo, una cosecha de guayaba, ellos no son capaces de llevar un jugo de guayaba, sino que ellos prefieren tomarse la gaseosa, ¿ya? Ellos prefieren tomarse la gaseosa, comerse el mecato. Es una tierra donde produce demasiada mancha, demasiado plátano, banano, ¿ya? Y ellos no prefieren llevar una comida saludable, sino que ellos más bien prefieren eh, el consumo de estos productos industrializados. Entonces, sí es una puesta en escena que nos estamos enfocando y en darle valor a de una u otra manera buscar que los estudiantes y que toda la comunidad se busquen como esas estrategias en cambiar esos hábitos alimenticios. Entonces, me tocó bastante cuando la compañera tocó ese tema y lo relacioné con el proyecto que estamos trabajando en la institución. Es que Muchas gracias. a usted, profe, yo pienso que desde el tema solo desde la alimentación se pueden tratar muchos otros derivados del cambio climático. Y es como, desde ese aspecto, encontrar qué estrategia nos puede funcionar para motivarlos a que continúen mejorando los hábitos alimenticios. Y con lo que hablaban ahorita con respecto del abono que obtienen de los restaurantes escolares, también es muy importante que en la medida en que nosotros reducimos la cantidad de alimentos que desperdiciamos, también sumamos muchísimo a disminuir la crisis climática, porque vimos en las estadísticas que compartí que en nuestro país el afolu o la agricultura, silvicultura y otros usos de la tierra son los que más contaminación generan o más elevan el dióxido de carbono equivalente en nuestro planeta. Entonces, entendiendo como esa relación que hay ahí entre la producción agrícola y la cantidad de dióxido
de carbono equivalente que se genera a raíz de esas prácticas y cómo yo entonces decido no comerme la ensalada porque no me gusta, también estoy entonces ahí aportando a que haya, por el contrario, más crisis climática. Es por ahí, se puede ir por el lado de la alimentación, profe. Joa, tenemos también por aquí la manito alzada de la profe Liseliana. Profe Liz, adelante, yo creo que contigo vamos ya haciendo el cierre de este espacio. Bueno, muchas gracias por la invitación y ya que Giovanna terminó el tema con alimentación, quería contar pues que en la institución donde trabajo tenemos la modalidad pues de restaurante escolar AMPM, que se trata pues como de un desayuno. Actualmente tenemos 800 estudiantes beneficiados, de los cuales no todos consumen pues diariamente. Entonces, la estrategia que hemos optado es porque los estudiantes de que tienen media técnica en la tarde pasen por el restaurante por los platos servidos que sobraron, pues obviamente no tocados por ningún estudiante, y empaquen su coca. Entonces, con eso hemos identificado más o menos unos 30, 40 estudiantes que empacan su coquito, termina la jornada 12:30 y están, pues, como se dice antioqueñamente, repelando, ¿cierto? A las 12, llenándose otra vez con sus barriguitas pues, para la media técnica. Entonces, son pequeñas acciones que incluso hay que invitar a los chicos también para que nos den unas buenas ideas, que ellos tienen unas ideas espectaculares, pues como con eso. Entonces, el uso de la coca ya está pues como institucionalizado en la media técnica con eso. Y con el profe de educación física estamos intentando pues que los chicos todos lleven su termo, incluso muchos de ellos se les dice que las botellitas en las que compran pues su gaseosa, porque es inevitable que ellos compran gaseosa, la reutilicen varias veces antes de botarla. Entonces ha funcionado pues también como la estrategia. Muchas gracias por la invitación y mucho de todo. Ay, con mucho gusto a usted. Muchas gracias por los aportes, Liz. Dentro de esas prácticas también es importante que se sumen o que invitemos, porque no todas las actividades que realicemos como profes a veces mueven a las partes administrativas de nuestras instituciones educativas, ¿cierto? Entonces también ser muy, como hizo la profe Liz, el ir como enamorando de estas prácticas también a quienes nos puedan apoyar dentro de la institución. En particular, aquí en la institución ya no se da licopor en las cafeterías, se reduce por recipientes de papel y hay momentos en los cuales hay un alimento que de pronto pues en el papel queda como muy débil, entonces ya los estudiantes reciben el plato y lo entregan de manera voluntaria. A veces como que teníamos el temor de que dejaran por todas partes toda la loza, pero no, ellos han sido como muy empáticos con la propuesta y han logrado devolver y participar de las actividades. Y eso es muy importante. Es muy importante como que también nos apoyen, porque a veces sí desde dentro de las instituciones nos sentimos como, ay, no nos apoyan, pero tenemos que encontrar esas estrategias que generen pensamiento climático en todos y cada uno de los miembros de la comunidad. Bueno, yo creo, profe Joa, que podemos ir haciendo como el cierre de este espacio, pues inicialmente agradecer por estos momentos de taller que unieron también un poquitico el recuento conceptual de este tema, pero llevándolo también a esa parte experimental, sobre todo para poder llevar a los chicos a comprender un poco más estos fenómenos. Sabemos que la experimentación pues nos permite a nosotros representar quizás fenómenos que son muy abstractos de ver en nuestra cotidianidad, de ver en lo inmediato y poder acercar a los chicos a esa comprensión. Entonces creo que lo que nos has compartido el día de hoy es fundamental como unos pequeños elementos que nos permita detonar esa creatividad, esa motivación de los chicos, pero también volver al asombro como un elemento importante para detonar interés de los chicos por estos temas. Entonces, desde ahí, en nombre de la Red de Ciencias Naturales y Educación Ambiental, de la comunidad de maestros, agradecemos tu tiempo, tu ánimo de participar de este espacio y bueno, y la idea es que continúes también con nosotros fortaleciendo estos temas. Entonces, yo creo que nos sumamos todos a esta felicitación, profe Joa, por este trabajo. Ay, no, es con muchísimo gusto. Esas son solo 3 estrategias, pero si quisieran recibir más estrategias que podamos incluso compartir, este es mi correo electrónico, mi número de celular. Tienen disponibilidad de poder comunicarse. Con todo gusto puedo compartir con ustedes la información que necesiten.
Es con muchísimo gusto y pues esperamos que podamos compartir más adelante también en la presencialidad y que ustedes se animen a participar compartiendo sus experiencias. Eso es también muy importante. Bueno, colegas, y ya para cerrar, ¿qué viene en los próximos encuentros de la red? Entonces, los esperamos a todos el 21 de abril a las 2 de la tarde. Vamos a tener un conversatorio con la profesora Marisol Lopera Pérez, docente e investigadora de la Universidad Industrial de Santander, y con la profesora Adriana Villegas de la Universidad de Antioquia. El tema que vamos a trabajar en este espacio es la competencia, indagación en la escuela por una ciencia justa para el futuro. Lo vamos a trabajar a manera de panel, donde vamos a hablar de los pros de la investigación escolar, los cuidados que como maestros también debemos tener, cómo acercarnos a ese ejercicio de la ciencia ciudadana, y vamos a tener una conversación bastante interesante sobre el tema. Y los esperamos también el 26 de abril a las 4 de la tarde con el profesor José Weimar Arango, docente de la institución educativa rural José Félix de Restrepo del municipio de Ituango, quien nos va a hacer la presentación de un libro titulado Trópico Do, Río del Trópico. La idea es que vamos a hacer el lanzamiento de su libro y vamos a hablar desde asuntos que tienen que ver con la etnia, con el arraigo cultural, pero cómo ahí también entra la dinámica del respeto por la biodiversidad. En este espacio de presentación del libro nos van a acompañar también el profesor Edwin Alejandro Henao, rector de la institución educativa rural Gabriela White Vélez de Frontino, y la profesora Carolina Lenis, docente de la institución educativa rural Mulatos de Necoclí. Ellos dos van a ser los moderadores, quienes van a dirigir junto con el autor del texto la presentación de ese material que nos pueda servir a todos como objeto de reflexión en el aula. Entonces, los invitamos a que estén muy conectados, a que ustedes también estén pendientes de las redes institucionales de Seduca, que ahí les vamos a informar prontamente el lugar de conexión, la dirección electrónica donde vamos a estar y la fecha y horario donde vamos a tener estas actividades. Entonces, a todos y todas, muchísimas gracias y les enviamos un fuerte abrazo y los invitamos a que sigan promoviendo todas estas iniciativas en sus instituciones y compartan lo que hemos escuchado y aprendido el día de hoy en este taller con nuestros colegas en las instituciones educativas. Un abrazo para todos y todas y nos vemos en nuestro Gracias por el encuentro. tiempo. Chao. Muchas gracias, feliz tarde. Muchas gracias. Con gusto, que esté muy bien. Perdón, Joana y Yesenia. Bendiciones. Muchas gracias para todos desde San Pedro Grabando. Un abrazo. Muy juiciosos todos. Muy juiciosos, 2 horas aquí conectaditos. Ay, sí, muchas gracias por disponer de fin. Sí. Un abrazo. Un abrazo, chao, que esté muy bien.